La clase de hoy corresponde a este propósito en que estamos, de dejar nivelado nuestra fundamentación bíblica teológica, que todos más o menos estemos con la misma fundamentación. Hay personas que se han sumado a nuestra congregación más recientemente que otros, y entonces hay a veces niveles de formación desigual, y a veces alguien dice un término que el otro no lo entiende. Por eso hicimos el fin de semana pasado Tony, para que cuando la gente entienda lo de la metamorfosis, va entendiendo los conceptos, y vamos haciendo cosas muy fundamentales. Y yo quiero empezar a poner orden desde el principio, y para poner orden desde el principio voy a hablarles de una teoría, y curioso, porque usted va a decir, oiga, qué interesante que por fin me sacaron de esa duda que yo no tenía. Es tremendo cuando lo saca uno una duda que uno no tenía, porque la mayoría de ustedes no tienen esta duda, y yo se la voy a poner primero y después se la quito, ¿cierto? La idea es que muy pocas personas conocen que hay esta tendencia, pero la iglesia de Jesucristo debe ser celosa en cuanto a doctrina, porque fácilmente, no la persecución, no la hoguera, pero sí la infiltración de conceptos errados son los que pueden hacer afectar a la iglesia del Señor, ¿correcto? Entonces, por eso estaremos mirando algunas cosas, yéndonos a lo que la Biblia enseña, a lo que la palabra enseña. Hay una teoría que es conocida, muy conocida, con el nombre de la brecha, y quienes no la han, que no saben de dónde viene y la oyen recientemente, no sé si le pasa lo del el peluquero, el barbero de un barrio, una persona del barrio, perdón, que entró a la barbería y cogió a golpes al barbero que era español. Y cuando lo estaba golpeando, le dijeron, ¿usted por qué lo golpea? Y dijo, no, eres español. Ellos nos invadieron, nos quitaron el oro. Ellos nos quitaron las mujeres, mataron a... Eso fue hace siglos. Digo, sí, pero yo me enteré esta mañana. Entonces hay personas que recientemente la oyen, la teoría, y les parece que, pues, caramba, no me habían dicho esto. Y resulta que es una teoría que surge sobre la fundamentación de un hombre llamado Dushman Episcopus, por allá en el siglo XIV, 1583, siglo XIV y XV, un teólogo arminiano de Holanda. Siglo XIV y XV, la etapa medieval, él ya dio unos fundamentos de esa teoría. Para adelantarles un poquitico, es la que hemos oído tanto, que dice que entre Génesis 1.1 y 1.2 hay un bache, hay una franja donde están los millones de años de la evolución o del tiempo que llevó a formarse el planeta y lo demás, una brecha ahí. Y esa teoría después la toma un teólogo escocés llamado Thomas Chalmers en el siglo XVI-XVII, y él promulga en una conferencia de él en el año 1814, para que el que diga, no, eso es lo nuevo que no, en 1814 él ya estaba hablando de esta teoría de la brecha, que se fortaleció mucho con la aparición de un libro de un hombre llamado George Hawkins Pember. En 1884, un inglés escribe el libro que se llama Las primeras edades de la Tierra, y explica eso de que cómo aparecieron las cosas en la Tierra, y habla de esa brecha que hay entre esos dos versículos. Ahora, por los años 70, específicamente en 1970, aparece desordenada y vacía. El término desordenada y vacía, porque la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y lo escribe un canadiense en 1970 llamado Arthur C. Constance. Él escribe ese libro, ese es lo más reciente que salió, y ha sido reiterativo en la iglesia que salga este concepto. Yo quiero decirles de antemano que en la iglesia protestante ortodoxa esto es considerado una herejía, el concepto que les voy a explicar. ¿Ve? Primero quería decirles más o menos cómo ha llegado hasta ahora, que vean que no es algo tan novedoso. ¿En qué consiste? La Biblia empieza así, vamos a poner en orden desde el principio. Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Dónde está todo el argumento de ellos? En el segundo versículo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces surge un análisis y dice, ¿cómo así? Si Dios creó los cielos y la tierra, ¿puede Dios hacer algo desordenado y vacío? ¿Puede Dios haber hecho la tierra mal hecha? Si Dios hizo los cielos y la tierra en el versículo 1, ¿por qué en el versículo 2 está desordenada y vacía la tierra que Dios hizo en el versículo 1? Y entonces esta es la teoría de la brecha. Entonces dicen, es que hay una brecha, hay un espacio entre el versículo 1 y el versículo 2. Y entonces Dios creó la tierra en orden, todo muy bonito como todo lo que Él hace, pero ocurrieron cosas en ese intermedio, y por eso en el versículo 2 Dios encuentra la tierra ahora desordenada y vacía. ¿Han oído eso?
Ahí muchos cristianos, sin una adecuada fundamentación, colocan, por ejemplo, la caída de Satanás, que Satanás fue echado del cielo y entonces es una costumbre muy evangélica, tradicional, que la culpa de todo lo que pasa, ¿de quién es? El diablo, el diablo. Entonces, si la tierra, alguien dijo, en el principio creó Dios la tierra, y en el versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces alguien dice, bueno, entonces alguien la tuvo que desordenar y vaciar. Y entonces, ¿qué respondieron los hermanitos? Ah, tuvo que haber sido el diablo. Seguro como lo echaron, vino furioso y desordenó todo lo que había. Tengo que haber sido él, es la costumbre que tenemos, que todo es el diablo. Por eso cuentan la anécdota del diablo, tomó forma de persona, estaba llorando en la entrada de la iglesia. Y alguien que no sabía que era el diablo le dijo, ¿usted qué le pasa? ¿Por qué llora? Dijo, es que los de adentro, todos me echan la culpa a mí. El tipo va y le es infiel a la esposa, fue él. No, que fui yo. La otra inventa un chisme, la otra sale de pelea, que no, que fui yo. El otro administra más sus recursos, queda en la ruina, no, que yo, todos me echan la culpa a mí. El hermano para animarlo le dijo, no le haga caso a eso son cosas del diablo. Entonces estos también decidieron que en esa brecha, como la tierra estaba desordenada y vacía, después de que Dios la creó, seguramente en esa franja de tiempo fue la caída de Satanás del cielo y por eso él desordenó. En esa franja también ponen otras cosas, no solamente la caída de Satanás, otros ponen que es la etapa en que existieron los dinosaurios y el desorden de la tierra fue que unos meteoritos vinieron, chocaron contra la tierra, destruyeron a los dinosaurios y viene Dios a hacer la creación después de la época jurásica, paleozoica, por allá, cierto, bien antigua. Entonces, que ponen ahí, otros todavía más atrevidos, dicen que es la época en que hubo interacción con seres extraterrestres que vinieron y estuvieron en la Tierra y que aplicaron aquí una tecnología y que inclusive pusieron aquí algunos elementos y se encuentran vestigios de ellos por allá en excavaciones. Y otros dicen, de esas visitas extraterrestres en la Tierra, en esa franja, entonces aparecieron unas civilizaciones con mayor tecnología, cuyos vestigios todavía aparecen en las profundidades de la Tierra o del mar. Y esas civilizaciones tenían mucha tecnología, era lo que ha oído hablar este término seguramente, civilizaciones preadánicas, ¿cierto? O sea, que hubo sociedades antes de Adán, ¿cierto? Pero que por alguna razón fueron destruidos. Y entonces, mire, también dicen esto, para que miren que dicen todavía más cositas, dicen bastante, que fueron destruidas por un diluvio, inclusive la Atlántida quedó sumergida por ese diluvio y fue una civilización preadánica. Y el diluvio, Dios destruyó todos esos seres, o a los dinosaurios, posiblemente el diluvio vino como efecto después del choque del meteorito, y entonces generó ese problema, y después se dio el diluvio, y el diluvio acabó con esas especies, y acabó con esas civilizaciones, e inundó la Atlántida. Todo eso, ¿cierto? Eso lo puede estar diciendo. ¿Y por qué dicen que hubo un diluvio? Porque es que, mire, dice que aquí Dios hizo la tierra. El versículo 10 dice que Dios llamó, a lo seco lo llamó tierra, y a la reunión de las aguas la llamó mares. Versículo 10. Entonces a lo seco lo llamó tierra. Entonces ellos dicen que aquí usa el término tierra. Entonces se refiere a algo seco. Y si era seco, ¿por qué dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas? ¿Y por qué dice que tiene que separar las aguas de las aguas? Porque Dios tuvo que separar, porque había tanta agua. Entonces hubo otro diluvio antes del diluvio. Dos diluvios, uno antes, con el cual fueron destruidas esas civilizaciones anteriores. ¿Correcto? Tremendo, ¿no? O sea, un huequito muy pequeño para que quepan tanta cosa, ¿cierto? Y sobre todo que tiene problemas graves, porque si hubo dinosaurios o civilizaciones o diluvios y Dios tuvo que castigar y los dinosaurios murieron y las civilizaciones fueron extintas por medio de diluvios anteriores, quiere decir que antes de la caída del hombre ya había muerte. ¿Está entendiendo? Si murieron antes de la caída habría muerte. Y entonces lo que dice la Biblia en Romanos 5:12, en 1 Corintios 15:21, que por un hombre entró la muerte y tras la muerte entró el pecado y por el pecado entró la muerte y pasó a todos los demás hombres. Nuestro concepto en soteriología, o sea, en doctrina de la salvación, es que por el pecado entró la muerte y cuando Cristo venció el pecado, también venció la muerte, y así como por el primer Adán entró la muerte, por el segundo Adán que es Cristo, entró la vida eterna, solamente Cristo Jesús. Pero si hubo muerte antes de la caída, quiere decir que la muerte entonces no entró por el pecado, porque no había pecado todavía, ¿cierto? Porque no había caído Adán,
Y dice la Biblia que por Adán fue que se introdujo el pecado. Ese concepto está claro en la Escritura, que el pecado se introdujo por el pecado de Adán y varona, ¿cierto? Ese pecado fue el que abrió, esa acción abrió el concepto de pecado en la tierra, y por haber pecado en la tierra ahora hubo muerte. Luego, decir que antes de eso hubiese algo muerto, hubiese habido muerte o pecado, es contradecir la doctrina de la salvación en Cristo Jesús. Pero tranquilo, quiero explicarte qué es lo que pasa. A ver, si tú miras aquí, es una diferencia entre uno y otro versículo que no es mayor cosa, ese bache que queda entre los dos. Mire lo que pasa en Mateo capítulo 1, que usted también lo conoce. Mire la forma en que los judíos hablan. Mire la forma en que la Biblia habla. Mateo capítulo 1, versículo 1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Correcto? Dice eso. Pero el versículo 2 ya habla de que ese Abraham engendró fue a otro que no era David, a otro que se llama Isaac, que ese Isaac a un Jacob, a Judá su hermano. El versículo 6 dice que Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Entonces, si tú miras, igual que en Génesis 1, en Mateo 1 también debería haber una brecha entre el versículo 1 y el versículo 2. Porque si el versículo 1 dice que Jesucristo es hijo de David, hijo de Abraham, usted sigue bajando y encuentra aquí otro Abraham. ¿Por qué aquí otro Abraham? Tal vez el primer Abraham se murió y este es otro. Y sigue bajando y encuentra otro David. Y usted dice, ¿por qué? ¿No es el David del versículo 1? No, es otro David por aquí. Y luego encuentra a Jesucristo. Y usted dice, bueno, ¿y ese Jesucristo no es el del versículo 1? No. Tal vez hubo otro David, otro Abraham, otro Jesús. Tal vez alguien vino y mató a esos tres. Y por eso más adelante tuvieron que volver a nacer. No nacieron en el versículo 1, se tuvieron que nacer. ¿Quién sería? Yo creo que el diablo tuvo que haber sido, ¿sí? En Mateo capítulo 1 también habría el espacio para que nos inventemos un montón de doctrinas basados en la diferencia del primer versículo y los demás. Usted dirá, bueno, pero es que el Nuevo Testamento es en griego y arameo. En hebreo es diferente. No, en hebreo es igual. Mira este otro ejemplo también tan claro. Génesis capítulo 1, verso 27, que usted lo conoce, dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Está claro? Varón y hembra los creó. Ahí está muy claro. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre. Bueno, ya sabe, fue creado el hombre en el capítulo 1, versículos 27 y 28. ¿Ya está creado el hombre? Capítulo 1, ¿lo tiene? Ahora entonces explíqueme por qué. El capítulo 2 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Escuche, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Y escuche, ni había hombre para que labrase la tierra. Tenemos un problema grave ahí. ¿Por qué tenemos un problema grave? Se supone que en el capítulo 1 ya fue hecho el hombre, y en el capítulo 2 no había hombre. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí cabe una brecha, ¿o no? Hay que una brecha porque decimos, bueno, espere, aquí Dios acaba de hacer el hombre porque no había hombre. Y entonces, ¿qué pasó con el hombre que había hecho en el capítulo 1? Tal vez lo mataron. ¿Quién sería? Yo creo que el diablo. En el capítulo 1, versículo 26 y 28, ya hay hombre y mujer. En el capítulo 2, no había hombre para que cultivara la tierra y Dios tuvo que hacer al hombre. ¿Qué pasó? ¿Se desapareció la primera criatura y apareció la segunda? No. Voy a explicarlo de una manera más sencilla. En el libro de la Biblia, que ya no está, que se llama el libro de Ruitoque, es un libro que estamos escribiendo, para que entiendan cómo comunica la Biblia, cómo habla un hebreo. Habla como los latinos hablamos así, se llama sinópticamente. Sinópticamente es que pareciera desordenado, que damos un esbozo de lo que vamos a hablar y después regresamos a ampliar del tema que se nos antoje. Nos fuimos para Cartagena, hombre, en diciembre, a vacaciones, nos fuimos el 26, volvimos el 30, cachamos a las alboradas, pero es el 26, nos fuimos el 26 a Cartagena, después nos vinimos en un avión el 30, o sea, un vuelo Cartagena-Bucaramanga que no hay, pero un vuelo Cartagena-Bucaramanga el 30. Imagínense que fuimos por allá a Islas del Rosario. Espere.
Usted me acaba de decir que ya volvieron el 30. ¿Cómo fueron a Islas del Rosario si ya estaban en Bucaramanga? Ay, este siervo, estoy devolviéndome a hablarle de una de las cosas que hice en ese marco que primero tracé. El marco que tracé fue, fuimos y volvimos, pero ahora regreso y abro un corchete y hablo de lo que quiera. Así de desordenado, así de informal, así de sinóptico, ampliando lo que nos interesa, hablan los judíos. El libro de Ritoque, capítulo 1, versículo 1, debería decir, el primer año construimos el templo. ¿Está bien, cierto? El versículo 2 dice, el lote estaba desnivelado y lleno de monte. Empezamos con la excavación y luego los cimientos. ¿Ahí no cabe una brecha? ¿Cómo sería la brecha de los que les gusta encontrarla ahí? Ellos dirían, no, espérese, entre el versículo 1 y el versículo 2 hay una brecha. ¿Por qué? Porque se dice que en el primer año construyeron el templo, no van a hacer un templo desnivelado y lleno de monte. El templo tuvieron que haberlo hecho bien hechecito hasta donde sé. Y si en el versículo 2 el lote está desnivelado y lleno de monte, entonces fue que alguien lo desniveló y lo llenó de monte. ¿Adivinen quién? Se desniveló, que cayó Humberto y te dio y lo desniveló el lote. ¿Sí? ¿Entiende la forma de hablar? Y usted en este ejemplo se está dando cuenta que lo que ocurre es que uno primero esboza el tema. Para los que son de mi generación, que escribíamos en cuadernos con lapiceros azules y rojos, el profesor decía, con rojo y mayúscula. Rojo y mayúscula quería decir que era el título. Y de ahí para adelante desglosaba lo que habías escrito. El título sería, el primer año construimos el templo. Y ahora empiezo a contar, ¿cómo lo construimos? Primero el lote estaba desnivelado y lleno de monte. No es que primero lo construimos perfecto, Génesis 1.1, en el principio hizo Dios los cielos y la tierra, y Dios tuvo que haberlo hecho perfecto. No, con mayúscula y con rojo, ese es el título. Ahora voy a empezar a contarles cómo la creó. Empezó del desorden al orden. ¿El ejemplo les sirve? ¿Les ayuda a entender un poco para que no se dejen abrir brechas donde no hay? ¿Qué es? Permítame, Génesis 1.1, título, mayúscula y rojo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Implica que ya está hecha y que está perfecta? Pues de lo que va a hablar. ¿De qué va a hablar Génesis 1? ¿De qué va a hablar Mateo 1.1? Mateo 1.1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Voy a hablarles de eso. ¿Y después qué hace? Viene y desglosa parte por parte y vuelve a mencionar a Abraham, y vuelve a mencionar a David, y vuelve a nombrar a Cristo. ¿Otro Cristo, otro David, otro Abraham? No, el que desde el principio les dije que les iba a hablar. Génesis 1.1 dice, les voy a hablar de cómo al principio Dios hizo los cielos y la tierra. Le voy a contar, empiezo a contarles. Estaba al principio todo desbaratado, todo desordenado, no había nada. El primer día Dios dijo sea la luz, después separó las aguas de las aguas, las que están arriba de las que están abajo. Después hizo el Señor separar la tierra seca de la tierra del agua. Después hizo las grandes lumbreras. Luego hizo aparecer los peces del mar y los animales de la tierra. Y en el sexto día hizo al hombre. Y en el séptimo día fue descanso. Primera etapa, segunda etapa, contando todo. Todo esto es la manera detallada de contar ¿qué? El versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Véalo aquí desglosado. ¿Lo está entendiendo? No es que hubo un roto ahí donde podemos meter civilizaciones y otra Biblia y tal vez otro redentor. Y todo cómo fueron salvos esos. Y si murieron, no hubo redención para ellos. Y hubo muerte antes del pecado. Luego el pecado no es el que trajo la muerte. Y si el pecado no trajo la muerte, entonces la solución del pecado tampoco nos da la vida eterna. Y entonces Cristo nos cañó. ¿Por qué? Porque alguien reencaucha teorías que han estado apareciendo cada cierto tiempo en las iglesias. Vuelven y aparecen, son así, repetitivas. Y después de esto, mire lo que hace. Como hablamos sinópticamente, ¿de qué todo eso valdría la pena ampliar el tema? ¿De qué tema esos? Hablemos de cuál. ¿Cuál tema valdría la pena de pronto dedicarle un poquitico más de explicación detallada? ¿Cierto que la creación del humano? Entonces, ¿qué hace la Escritura? Amplía el tema relacionado con y le dedica todo el capítulo 2. No, ¿y por qué no empezó ampliando esto? Porque no me importa. De lo que yo quiero hablar es de esto, el que merece ser ampliado. No es otro humano que fue creado en el capítulo 2, no fue otra mujer que fue creada en el capítulo 2.
Los mismos que en el capítulo 1 son anunciados, en el capítulo 2 son ampliados, porque hablamos, como los judíos, sinópticamente. ¿Lo está entendiendo más o menos hasta ahí? A ver. Génesis capítulo 1. La teoría de la brecha, tengo que reconocerlo, está basada en la Biblia, de todas maneras. Pero está basada en un pedacito de la Biblia donde no hay nada escrito. Sí está basada en la Biblia, pero en el pedacito de papel blanco. Mire que ahí no hay letra. Toda la teoría de la brecha que dice eso, que Satanás cayó, que todas esas cosas en esa etapa, toda la teoría de la brecha está basada en la Biblia, en el pedacito blanco donde no hay letras. La teoría que nosotros tenemos, o la doctrina que nosotros tenemos, está basada en la Biblia donde hay cosas escritas, no en el pedacito de papel blanco. Y como basaron esa teoría en ese pedacito que hay entre los dos versículos, en el pedacito ahí metieron toda la teoría de la brecha, que ahí hay una infinidad de años. Entonces ahí nos metieron, a la juro, civilizaciones extrañas en ese espacio. Nos metieron a juro también hasta visitas de extraterrestres que poblaron la Tierra. Nos metieron ahí la existencia y la desaparición de los dinosaurios antes de la creación. Entonces lo que la Biblia narra como la creación es mentira, es una restauración. El Señor lo que está es restaurando la Tierra que el diablo desbarató, según la teoría de la brecha. Y nos metieron ahí un diluvio extra y adicional que no sabíamos que había. Y ponen ahí la mayoría de cristianos, escúcheme esto, la mayoría de cristianos ponen en ese lugar un evento que es la caída de Satanás. Y a mí se me atora ahí la caída de Satanás. No, en serio, no me pasa, se queda ahí. A mí la caída de Satanás ahí se me atora, no me cuadra. ¿Por qué? Por muchas razones. Voy a darle una contundente. ¿Por qué no pudo haber caído? ¿Satanás es eterno? ¿De dónde salió Satanás? Dios lo creó. Es una parte de la creación de Dios. En mi opinión, humilde, generalmente equivocada, creo que es creado en el día cuarto cuando el Señor crea las estrellas y los ejércitos de ellas, como son llamados, y dice que después arrastró la tercera parte de las estrellas con su cola. Son creados. Satanás fue creado. Y mire lo que pasa. Génesis 1:1. ¿Puede haber caído Satanás entre esos dos versículos? Si Satanás cayó entre los versículos, tú estás diciendo que Dios miente. Porque al final del capítulo 1, Dios dice, y vio Dios todo lo que había hecho, todo lo que había hecho, todo lo que había hecho. ¿A quién, por ejemplo? A Lucifer, porque lo hizo Dios, ¿cierto? Todo lo que había hecho, incluido Luzbel. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Escúcheme. El día sexto, según Dios, que no miente, el día sexto, ¿había algo que se hubiera dañado? ¿Había alguien que se hubiera rebelado? ¿Había alguien que hubiese cometido un pecado? ¿Habían civilizaciones que se sublevaron? ¿Hubo gigantes que invadieron? ¿Hubo diluvios para matar gente? El día sexto de la creación, cuando Dios vio todo lo que había hecho, cuénteme cuántas cosas malas habían ese día. Hasta el día sexto, según Dios, y le quiero decir una cosa, Dios sabe. Si usted no le cree a Dios, usted está muy equivocado de lugar esta noche. Si Él dijo, día sexto, todo lo que he creado, y estamos entre lo creado, incluidos los ángeles que se volvieron demonios y Satanás que más tarde cae, ¿cierto? La próxima clase les voy a explicar nuestra teoría de cuándo es que cae y por qué, el momento exacto en el que creemos que cae. Pero hoy sabemos una cosa, todo lo que quiero lograr aquí es que sepan que no pudo haber caído entre el versículo 1 y el versículo 2. ¿Por qué no pudo haber caído en el primer día de la creación? ¿Por qué no pudo haber caído? Porque en el día sexto, según Dios, todo era bueno, y ni siquiera un poquito, era bueno en gran manera la tarde y la mañana del día sexto. No pudo haber caído ahí. Usted dirá, oiga, pastor, perdón, ¿usted le queda tiempo, verdad, para ponerse a leer esas cosas y a mirar eso? Usted no tiene problemas con lo del predial, ni nada, ni las protestas, de las matrículas de las sillas. ¿Usted por qué? ¿Cómo le queda tiempo para pensar en eso? No, es más delicado de lo que crees, porque es una señal de estos tiempos que vuelvan a surgir esas cosas. Pablo le dijo a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La gente no soportará que le digan la verdad,
sino que teniendo comezón de oír, o sea, ganas, ay, ¿qué otra cosa salió nueva hoy? Yo quiero saber algo que nadie más sepa. Yo quiero encontrar en la Biblia algo que nadie ha encontrado. Yo sé una cosa que los demás no supieron. Yo, comezón de oír. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Habrá una maestranza, la cosa más impresionante. Maestros de Biblia, usted levanta una piedra, un maestro de Biblia por todos lados, usted mira para un maestro de Biblia, se ofrece maestro de Biblia, a la orden maestro, va a haber maestros por todo el mundo va a saber y todo el mundo se va a considerar maestro y todo el mundo va a querer enseñar y se van a amontonar conforme a lo que les gusta y apartarán de la verdad del oído y se volverán ¿a qué? A fábulas, a esas historias fabulosas que no están basadas en la Biblia. ¿Cómo puedo basar yo una doctrina que pone en duda la obra de Cristo, que contradice lo que dijo el Padre, basado en un pedacito de la Biblia que no tiene tinta, basado en un pedacito de la Biblia que no tiene nada escrito? Porque es una señal de los tiempos que eso tiene que proliferar por esta época. Así que prepárese. Fábulas es lo que usted va a estar oyendo por montones. Fábulas que usted va a ver en redes sociales, fábulas en revistas, en periódicos, en televisión. Va a haber fábulas y uno le va a decir que fulano son los ángeles, que el sol, la luna, que significa. Fábulas, alístese a oír fábulas. Y seguramente estarán basadas en la Biblia, en algún pedacito sin letra, en la cinta roja que está atravesando, en un papelito que metieron por el lado, en el margen donde no hay, en alguna cosa así. Pero en lo que está escrito, que es la palabra de Dios, no puede basarse sino la verdad de Dios, que tiene que ser coherente con la verdad hecha persona. La palabra de Dios hecha persona, ¿quién es? Cristo Jesús. No puede contradecir la palabra escrita a la palabra andante, que es Jesús, y mucho menos contradecir al Padre en su creación. No cayó ahí el enemigo, olvídese, no cayó. ¿Cuándo cayó? No se pierda la próxima clase. ¿En qué le afecta eso a usted? Pues la verdad no sé. Pero depura la doctrina. No pudo haber, resumamos, no pudo haber muerte antes de la caída de Adán. No pudo haber muerte. Porque la muerte entró por el pecado. No pudo haber muerte. Si hubo muerte antes, está contradiciendo lo que dice la Escritura del Nuevo Testamento y lo que nos dice de Cristo Jesús. No pudo haber muerte. Y no pudo haber caído Satanás tampoco allí, porque en el día sexto, esto es el primer día, y en el día sexto, todo era, ni siquiera bueno, re bueno, dijo Dios, o sea, bueno en gran manera. Hasta Satanás, el día sexto, todavía era bueno, y se lo voy a demostrar la próxima vez que tengamos clase. Se va a dar cuenta de eso. Bueno. Demasiado contenido en un espacio tan chiquito, ¿cierto? Demasiado abuso de un pedazo de papel que no tiene nada escrito para decir que entre esos dos versículos ocurrieron tantísimas cosas, simplemente por el hecho de no entender que hablamos sinópticamente. ¿Qué es sinópticamente? Voy a explicártelo de esta manera para concluir. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muchos han abierto ahí una brecha. Por favor, no me abra ninguna brecha ahí, se lo ruego. No me abra ninguna brecha ahí. Ábrame un corchete. ¿Ya sabes? ¿Recuerda lo que es un corchete? No me abra una brecha, ábrame un corchete. ¿Qué es un corchete? Es la posibilidad de que ahora lo que dijiste lo vas a desglosar, lo vas a poner punto por punto. Va a tener, ese corchete me va a dar un punto de partida que es el día 1. Y el día 1 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Es lógico que al describir cómo fue el proceso que Dios hizo los cielos y la tierra, empiece con el día 1 o el día 0, que estaba todo desordenado y vacío, y llegue hasta el último día, el día 6, que dice, y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno, por lo que Satanás todavía era bueno también en el día 6. Ahí está la descripción, con cada uno de los días intermedios. Y un día muy importante, el día 6, en Génesis 1:27, cuando Dios creó al hombre, y en esa creación del hombre vale la pena que hagamos ¿qué? Abrir otra brecha diciendo, y entonces el hombre y la mujer que Dios hizo en el capítulo 1 los mataron, porque en el capítulo 2 dice que no había hombre, y que Dios tuvo que hacer el hombre. Entonces esos del capítulo 1 murieron. No, simplemente abrimos no una brecha, no una herejía, abrimos un corchete y ponemos todo el capítulo 2 explicando cómo fue la creación del hombre. No está complicado, ¿cierto? Lo miras relajadito, tranquilo y te das cuenta. Voy a decirte algo para que oremos. He aprendido algo con el tiempo. Soy más viejo de lo que usted cree. Es más, a veces pienso que he vivido como más de 100 años y siento el cansancio de eso. Pero escúchame, generalmente ocurre lo que le pasó a Jesús con la mujer samaritana.
La mujer samaritana le hizo una pregunta a Jesús sumamente, tan difícil que era casi incontestable. La mujer samaritana le dijo, nuestros padres dicen que podemos adorar en este monte, pero ustedes dicen que tenemos que adorar en Jerusalén. ¿Dónde debemos adorar?, le dijo la mujer samaritana a Jesús. Porque yo creo que era una pregunta difícil. Llevaban siglos con esa discusión. Nadie se ponía de acuerdo. ¿Los judíos qué decían? Que Jerusalén. ¿Los samaritanos? No, que podían, en Samaria podían ofrecer sacrificio. ¿Había manera de ponerse de acuerdo? Claro que no había manera de ponerse de acuerdo. Jesús termina diciéndole, mire, eso ya no va a importar, va a llegar el momento que no importa a usted si es en Samaria, o si es aquí, allá, no importa dónde, si no importa es cómo lo hace, importa que lo haga en espíritu y en verdad, dijo el Señor. El Padre busca adoradores que la adoren en espíritu y en verdad, no importa el lugar. Jesús también le concretó, pero la señora le hizo una pregunta sumamente complicada, de esas que hay que rebuscarse en la Biblia, para encontrar un término raro que en hebreo significa, pero en arameo otra cosa, y encontrar la curvita al palo y la cosa complicada, pero espéreme, explíqueme entonces cómo es posible. Y entonces cuando vino el espíritu, ¿era el espíritu de Samuel o no era el espíritu de Samuel? Porque hay que saber. Y cuando fue llevado Elías al cielo, entonces ¿por qué? Y el libro de Enoc, entonces ¿por qué el libro de Enoc no está nada en la escritura? Y empiezan a buscar todas esas cosas difíciles como la mujer samaritana. No estoy diciendo que no investiguemos. Lo que me parece curioso es que la pregunta de lo difícil, la mujer samaritana la hace cuando Jesús le dice, es que usted ha tenido ya 5 maridos y el que tiene ahora no es el suyo. Y le alborotó la teología. Cuando le habló de su conducta, de la manera en que se comporta, se le disparó la teología. El Señor le dijo, usted ha tenido 5 y le quitó ahora el de la vecina. Yo tengo una duda, a propósito de vecina. Nos dicen que debemos adorar en la montaña vecina. Es en esa montaña, contésteme eso que me tiene. Yo es que no he encontrado la respuesta. La mayoría de esas personas que están buscando algo un poco confuso, es para sacarle el cuerpo a lo que está claritico. Es para sacarle el cuerpo, honra a tu padre y tu madre, no mentirás. Es para sacarle el cuerpo si te golpea una mejilla, pon la otra. ¿Qué no entiendes? Mejilla, una, otra, ¿qué hay? La mayoría de veces cuando estamos buscando lo complicado es para sacar el cuerpo a lo que está claritico ahí. El Señor le dijo, adulterio, fornicación. ¿Sí? Ella dijo, monte sagrado de adoración. Y no engañas a Dios, te engañas tú mismo. Cuando Dios está hablando algo de lo sencillo, de lo fácil. Recientemente también alguien me dijo, bueno, una persona muy estudiosa, yo admiro mucho por su pasión por estudio, me dijo que estaba leyendo unos libros apócrifos y que estaba consiguiendo esos otros libros para leerlos también. Me dijo, ¿qué opina de eso? Porque es una persona muy sabia y pidió la dirección de su pastor. Pastor, quiero decirme que me diga, ¿qué opina? ¿Cree que es saludable que yo siga leyendo? Yo le dije, mire, la verdad, yo es que no he terminado de obedecer los que están ahí. Estoy peleando para obedecer los que están ahí. Cuando termine de obedecer eso, pues busco qué más hay para obedecer. Y la persona me dijo, ya entendí. Ya entendí. Porque muchas veces cuando estamos buscando lo que está confuso, es simplemente para sacar el cuerpo a lo que está claritico ahí, claritico en la palabra del Señor. Tengan cuidado, ninguna doctrina que contradiga lo que ha dicho el Padre o lo que Cristo Jesús enseñó puede tener lugar en tu mente, por interesante que suene. Si le suena muy fabulosa, rechácela, porque es una señal de los últimos tiempos, que estarán buscando fábulas o enseñanzas fabulosas. Es lo que creemos acá. Es lo que entendemos acá. Puede ser diferente a lo que cree en otro lugar. Pero usted cree que Dios se equivocó si lo puso usted aquí. Dios sabe por qué. Tampoco es para andar peleando con las otras personas, es para estar agradecidos. Y para decir, bueno, qué lindo empezar a tener una coherencia desde Génesis 1, voy a poner la biblioteca en orden, vamos a empezar a organizar las cositas, y cuando terminemos en marzo, ya la tengo clara. Eso sí no me sacuda mucho porque se me desordenan las ideas, pero ya tengo ahí todo medio en orden, no me empuje, ¿sí?
Vamos a tratar de crear un fundamento basado en la Biblia, pero no en los pedazos en blanco, sino en la palabra del Señor. Y concordando con la palabra del Señor hecha hombre, que es ¿quién? Nuestro divino Señor y Salvador, que es la palabra misma, viva, eficaz y poderosa de Dios para nosotros. Cierra tus ojos un momento, por favor. Yo quiero hacer una oración especial para ustedes. De verdad tengo una carga. Me reuní con amigos muy importantes esta semana para orar y para compartir, y les comentaba cuán minada quiere, cuánto quieren minar la iglesia del Señor con un montón de doctrinas. Quiere meterle que nueva era, uno quiere meterle mística y metafísica. Yo no estoy de acuerdo con esas cosas de grupos. Quiero decir que respeto, pero si lo digo de manera crítica, pues es como falta de respeto también para ellos, pero lo estoy diciendo aquí en la iglesia de nosotros, ¿no? No estoy diciendo allá gritarle a la iglesia de ellos aquí, y a la gente que vino voluntariamente a esta reunión, ¿cierto? Que por allá un grupo que toma de ciudades, que cogieron y hicieron un anzuelo gigante, lo fueron al mar muerto y lo echaron para atar al Leviatán por allá, y que hay que hacer un entierro en cada montaña que circunda una ciudad, y en ese entierro de esas páginas de la Biblia amarradas con que yo le digo una cosa honestamente, perdóneme, eso es brujería evangélica, es una metafísica ahí, y perdone que sea tan franco, y eso, una persona con bastante tiempo libre se pone por ahí a mirar por ahí en internet algo así y ya llega a decir, bueno, pastor, ¿y será que si enterramos aquí? Yo le digo, yo tengo una idea a quién enterrar. Y por otro lado, entonces, para los 144,000 que se tienen que quedar, entonces los judaizantes. Y entonces fuimos con el hermano José a Barrancas y saludamos a una amiga de ella, hermosa, ¿qué tal? Y terminamos, señora, de Barranca, Bermeja, tan lindo que es allí, era tan bonito. Y terminamos y... Bueno, muchas gracias, esté muy bien. Cometo el error de que a veces los hermanos esperan que uno les diga un saludo evangélico, ¿no? Y se me olvida. Y en vez de decir que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer tu rostro sobre ti, ¿sí? A veces voy a decir, entonces, ¿qué nos vemos, sí o no? Sí. Y cuando me despedí, hasta luego, Shalom en ajeno. ¿Cierto? Pero, ¿qué hablo los dos mirando? Sí, es barrameja hebrea, una cosa ahí. Y la iglesia está tratando de ser minada con todas esas cosas que van saliendo, todas esas fábulas y cosas de moda que van saliendo. Pero yo te digo, por favor, la palabra, a la Biblia, al orden, las cosas como están escritas. ¿No es mejor así? ¿No les parece? Vamos a la profecía segura, lo que la palabra dice, y no nos torcemos ni izquierda ni derecha. ¿Usted quiere no orar un momento, no orar y dejarme orar por usted? Padre Santo, esta vela a medio quemar, bueno, más de media quemada, este pábilo que humea, que está llegando al fin, se gastó tratando de darle luz a este lugar, a este templo, a estas personas. Gracias porque me he gastado bien. Gracias porque se ha comido los mejores años de mi vida, estar estudiando, orando, preparando, ordeñando las nubes y enseñando. Las mejores etapas de mi vida se fueron en lo mejor, enseñar. Padre, te pido que blindes sus corazones y sus mentes. Yo no tengo ningún problema, estoy feliz de que mi vida se consuma en el altar tuyo sirviéndote. Lo que no quiero es que se consuma inútilmente, Señor. Lo que no quiero es que, habiendo entendido la gracia, se regresen a la ley. Lo que no quiero es que, habiendo entendido el poder del fruto del Espíritu Santo, se enfoquen en las manifestaciones. Lo que no quiero, Padre Celestial, es que caigan de la fe a la religión. Lo que no quiero es que anden cazando doctrinas de fábulas, que entiendan cómo fueron las cosas. Ni siquiera soy capaz de creer que haya habido varios momentos de caída universal, una caída en el cielo y otra en la tierra, como veremos en la próxima clase. Son cosas enseñadas de manera incorrecta. Me seguiré consumiendo hasta que me apague, Señor. Pero te pido que valga la pena, Señor. Yo lo que te pido es que valga la pena. Yo lo que te pido, por favor.
No es que no me gaste, no es que cada semana que enseño algo estoy más viejo, más cansado, más mal geniado. No importa, no importa, ese soy yo. No me importa consumirme, yo solo te pido que valga la pena, Señor. Que valga la pena, te ruego, te valga la pena. Que cuando ya no pueda estar aquí de pie enseñándoles lo que se enseñó, siga vivo en sus vidas, siga práctico, siga manifestándose en su relación con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus padres, con la comunidad, sus reacciones, su comportamiento, que así alumbre la luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Porque entonces así seguiré estando. Porque como la energía no se crea ni se destruye, sino se transforma, entonces la luz que han recibido la tendrán en sus corazones y la llevarán a otras personas. Y si tú nos permites, Señor, estar más tiempo en esta tierra, blíndanos ante las cosas que van a venir, Señor. Blíndanos de las fábulas. Pablo la llama a Timoteo y le dice, fábulas de viejas, cuentos innecesarios. Te pido una congregación enfocada y amante de tu palabra, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Le pido que usted le hable al Señor y le diga, Señor, sí, Señor, oiga la oración del pastor, no el pastor de Richard mejor, oiga el pastor de Richard, o del perro del pastor. Óyele la oración y haz que mi corazón esté blindado y mi mente esté blindada. Los tiempos que vienen son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos. No seáis llevados, fluctuantes, llevados de cualquiera viento de doctrina. Afiánzate en la palabra y permanece fiel. No te dejes desviar ni a izquierda ni a derecha. Permanece fiel. Permanece fiel. Dile, Señor, yo quiero saber, pero conocer más de ti. Hay una forma indudable de saber si el conocimiento que estás recibiendo es de Dios o no es de Dios. Si es de Dios, te transforma. Si es de Dios, cada día eres más Cristo. Si es de Dios, tu comportamiento, tus reacciones, tus pensamientos son de Cristo cada día más. Si te envanecen, no son del Señor. Gracias por todo lo que nos vas a seguir enseñando. Te pido que me permitas todo el tiempo que esté en tu propósito y que conforme a tu voluntad, Señor, podamos caminar en tu senda. No queremos tropezar ni hacer tropezar. Guárdanos de contradecirte a ti, guárdanos de estar con pensamientos que contradicen lo que tú mismo enseñas en tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias por amarnos y por escogernos, por cuidarnos. Gracias por tomarte la molestia de enderezar nuestros pasos. Gracias por proteger nuestro corazón.